Y hoy seguimos con nuestra serie de prótesis. Y ahora solamente tenéis una semana de diferencia de la última vez que os dije qué quiere decir prótesis o pródesis. A ver quién se acuerda. ¿Qué quiere decir prótesis o pródesis? No es que sea importante, pero pues es la palabra de la serie. Entonces, pues, si nos acordamos de eso, pues estaría bien, ¿no? ¿Qué quiere decir? Diseño, plan, idea, propósito, ¿vale? Todas estas cosas son válidas para poder explicar esta palabra de prótesis. Y estamos mirando esta prótesis o este plan, ¿para qué? ¿Para qué organismo, qué entidad? Para la iglesia. ¿Qué iglesia? Esta iglesia, ¿vale? Esta iglesia y todas las iglesias y toda la iglesia, porque vamos a ponerla en palabra mayúscula, ¿no? En letra mayúscula, la iglesia, porque es el plan o el designio de Dios para su iglesia, para su cuerpo. Y entonces, en primer lugar, la primera cosa que vimos es que la iglesia debe ser una iglesia que adora. Y esto lo estuvimos mirando ya hace meses ya, porque entre Navidad y todo, ¿vale? Pero la primera cosa que estuvimos viendo fue que la iglesia tiene que ser una iglesia que adora. La segunda cosa, ¿alguien se acuerda o lo tiene en sus notas? La oración. Tiene que ser una iglesia que ora. ¿Por qué debemos orar? No para qué, o sea, no con qué, por qué motivo, sino ¿por qué tenemos que orar? ¿Cuál es el propósito de la oración? Es la comunicación con Dios, ¿vale? Tenemos que tener una comunicación abierta con Dios y tenemos que poder expresar lo que hay en nuestro corazón sobre nuestros deseos acerca de lo que Dios quiere. Jesús tenía que orar. De hecho, muchas veces lo encontramos que Él se iba aparte para orar, para hablar con Dios Padre. Si era importante para Jesús, es muy importante para nosotros, es esencial para nosotros. La siguiente cosa que vimos es que la iglesia tiene que ser una iglesia santificada. Estuvimos hablando acerca de qué quiere decir que una persona es santa o no. Y es que es apartado, es con un propósito, con una utilidad diferente o separada, ¿vale? Una utilidad específica. Y finalmente, la semana pasada, que nos fue muy bien para ayer, es que es una iglesia que trabaja, una iglesia que está trabajando. Y muchas veces nos enfocamos en nuestro trabajo físico, ¿verdad? Nuestro trabajo del día a día, y nos cansamos en nuestro trabajo del día a día y dejamos de un lado el trabajo que es esencial, que es para el Señor. Y estamos demasiado cansados para trabajar para las cosas que realmente tendríamos que estar dispuestos de hacer, no importa qué. Y esto lo estuvimos mirando la semana pasada con la iglesia en Tesalónica. Y vimos como que ellos estaban dispuestos a ofrendar, a dar de su tiempo, a dar de su dinero, para que el Evangelio continuara hacia adelante. Y hoy vamos a ver la necesidad de que nuestra iglesia y la iglesia en general tiene que ser una iglesia que aprenda. ¿Cuándo dejamos de aprender? Yo soy profesor y muchas veces hago esta pregunta a mis estudiantes. ¿Cuándo dejamos de aprender? Cuando estamos muertos. Eso es lo que esperamos. Eso es la idea, ¿no? Eso es lo que nos gustaría. Que continuamente estemos con el deseo de continuar aprendiendo. Si no aprendes acerca de esto, estás aprendiendo acerca de otra cosa. Y de repente tienes que hacer algo en un ámbito y aprendes acerca de ese ámbito. De repente tienes que comprarte un coche. Y puedes hacer como yo, que no miras absolutamente nada, no tienes ni idea y te fijas solamente si los asientos son cómodos o no, ¿no? Esa fue mi primera experiencia comprando un coche y gracias a Dios no nos pasó nada, pero así es como compré el coche, ¿verdad? El asiento era cómodo.
Y después ya aprendí que hay que mirar otras cosas, ¿no? Especialmente cuando el coche es de segunda mano. Y continuamente vamos aprendiendo. ¿Y qué quiere decir que la Iglesia aprenda? ¿Qué quiere decir que los hermanos que integran la congregación aprendan? Pues eso es lo que queremos centrarnos en este día. Antes de ello, por eso vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor, que Él lo bendiga. Señor, te damos muchas gracias que podemos estar hoy aquí. Te damos muchas gracias por tu palabra, porque podemos aprender de ella, podemos estudiarla, podemos escudriñarla y, por encima de todo, Señor, queremos ponerla en práctica. Y quiero pedirte que tú nos bendigas ahora en este tiempo, que tú seas honrado, Señor, y que también me ayudes a mí al exponer tu palabra. Te quiero dar gracias, Padre, porque tenemos tu palabra y porque podemos aprender, Señor, y podemos saber cómo hemos de vivir en base a lo que tu palabra nos dice. Te quiero pedir todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues la Iglesia, como colectivo, debe seguir aprendiendo porque forma parte intrínseca de lo que Dios ha querido formar para su cuerpo. Dios ha formado la Iglesia, Dios ha desarrollado la Iglesia y ha desarrollado de que todo se vaya construyendo. De hecho, se habla de esa forma, que se haga todo de esta forma. Mirad lo que dice en 1 Corintios, versículo 14, y el versículo 26. 1 Corintios 14, 26 dice: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Y qué dice ahí, en el último trocito este? Hágase todo, ¿qué dice? Para edificación. Hágase todo para edificación. De igual forma que entramos a este mundo como bebés, infantes, pequeños, preciosos, y no lo cambiaríamos eso para nada, nacemos a la familia de Dios como infantes, como pequeños, con todo el potencial y el deseo que muchas veces vemos en los bebés físicos. Sin embargo, y en alguna otra vez lo hemos comentado, lo triste que es cuando un bebé no crece. Yo justamente esta mañana fue que dije que tengo ganas de ver a Ian, a Óscar y a Raquel y a Biel también, pero a Ian, ¿qué es lo que va a pasar con Ian? ¿Qué es lo que pasa? Mira, está ahí. Ha crecido. En un mes se le va a notar la diferencia que a Óscar, esperemos que no se le note. Y a Raquel, esperemos que no se le note. Y a Biel quizás le vemos algo diferente, pero a Ian es con quien vamos a notar más la diferencia. ¿Veis lo que estoy diciendo, no? ¿Y cómo sería si vemos a un bebé que es bonito, que es precioso, que es tan, como diría nuestra hermana Carmen, tan bonito, ¿eh? Pero se queda así. Dirías, hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué no crece? Y estaríamos preocupados, ¿verdad? Pero espiritualmente no nos pasa esto. Espiritualmente vemos a una persona que ha estado en el Señor años y es tan bebé como el día que nació. Y no nos importa. Y no nos sorprende, incluso nos debería preocupar que una persona madura, supuestamente en el Señor, no sea madura en el Señor.
Y nos debería preocupar que esa persona no ha querido avanzar, no ha querido deleitarse en lo que la palabra de Dios tiene para dar. Pablo lo hablaba de esta forma, ¿no? La leche es buena, la leche es muy buena. ¿Para quién es la leche? Para los bebés. ¿Y para quién es la carne? Para los carnívoros, ¿eh? Para los carnívoros. Pero para los que tienen dientes, para los que han desarrollado una habilidad, tú no le das un trozo de carne a un niño pequeño. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti que le des un trozo de pan cuando no le toque todavía! ¿Eh? Tú con toda la buena intención, toma un trocito de pan, no le des el pan todavía, no tiene... Vale, perdón. Pero cuando le toca y empiezan ahí a hacer todos esos desastres con el pan, y poco a poco van teniendo esos primeros gustos de carne y empiezan a masticar, y como creyentes deberíamos estar enfocados a que tenemos que estar desarrollando nuestro conocimiento de las Escrituras para poder disfrutar de todo lo que se nos da. Y no quedarnos en lo superficial, no quedarnos en aquello que nos es cómodo recibir, en aquello que pues es lo básico. Y esto efectivamente, yo tengo una buena parte de responsabilidad, de animaros y de daros carne, no simplemente pues lo básico, lo más natural, lo más esencial, pero también vosotros tenéis vuestra responsabilidad de que cada día en vuestras devociones, en vuestra lectura, estéis animando esas ganas y ese deseo de aprender más. Llegar a la madurez adulta requiere haber conseguido una habilidad de procesar y de adaptar aquello que te rodea. Llegar a la madurez adulta requiere haber conseguido una habilidad de procesar. Como adulto, tú sabes que cruzar una autopista es peligroso, ¿sí o no? Sí, ¿vale? Y como un adulto maduro, si te es esencial cruzar la autopista, vas a hacerlo con la máxima precaución y cautela. Y vas a saber cuándo puedes pasar esa autopista. Estoy poniendo este ejemplo para ahora procesar otra cosa, ¿vale? Pero llegas a la autopista y dices, vale, ahora no vienen coches, ahora puedo cruzar. Y cruzas y aún así vas con todos los sentidos, el del tacto, espero que no lo uses, pero, ¿vale? Pero estás con todos los sentidos cruzando la autopista, llegas a la meridiana, llegas al punto intermedio y dices, bien, he llegado hasta la mitad, por ahora bien. Entonces cruzas la siguiente parte. Y aunque es una situación peligrosa, la logras pasar, lo consigues, porque como adulto estás poniendo todas tus facultades en aquello en lo que te tienes delante. Ahora, como adulto cristiano, nos rodean muchísimas cosas a las que tenemos que estar alertas y atentos. Pero como cristianos muchas veces, pues vamos pasando por aquí y no pasa nada. Perdona, pero ¿acabas de ver lo que se te acaba de decir allí, en este escrito, en este entredicho, en esta cosa, en esta película, o simplemente lo aceptamos? Simplemente lo dejamos pasar como, bueno, lo dejamos pasar, no quiero decir que pongamos allí y lo van, no, pero lo reconoces, ves que viene un coche y quizás aceleras el paso, ves que hay un peligro allí y ya conscientemente no lo estás aceptando. Entonces, nos centraremos hoy en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 nos da unas pautas y veremos tres cosas en específico y las desarrollaremos un poquito. Efesios 4
Y empezaremos en el versículo 11. Efesios 4, versículo 11, dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos este pasaje que nos habla acerca de la necesidad de que la Iglesia como núcleo tiene que estar aprendiendo. Entonces, en primer lugar, debe haber quien enseñe. Debe haber quien enseñe. En el versículo 11 nos da una lista. Nos dice aquí: constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y la palabra apóstol, que siempre la relacionamos, y correctamente así, con los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Pero esta palabra va más allá de uno que forma el núcleo cercano de Jesús en el tiempo aquí en la tierra. Lo sabemos esto precisamente por este y otros versículos que nos hablan sobre el tema, porque dice, ha constituido apóstoles. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues la palabra apóstol, apóstolos en griego, simplemente quiere decir mensajero. Es uno que lleva un mensaje, uno que ha sido enviado con un mensaje. De hecho, los ángeles de Apocalipsis, ¿os acordáis que hay unos ángeles? La palabra que utiliza ahí es apóstol. Dile al apóstol de la iglesia, ¿vale? Al ángel de la iglesia, se ha traducido ángel, pues porque es un mensajero. Y aquí lo que se dice es que este mensajero viene en nombre de alguien más. Esto es lo esencial de esta palabra. Que este mensajero no viene en nombre suyo propio, sino que viene en nombre de alguien más. Es como cuando vas a correos para recoger un paquete, que espero que no lo tengas que hacer, ¿vale? Pero cuando vas a correos para recoger un paquete, ¿qué tienes que llevar? Normalmente el resguardo del papelito, ¿vale? De que te han intentado entregar el paquete en casa y no han podido. Pero imagínate tú que tú no puedes ir por cualquier cosa, pues tú tienes que enviar a alguien en tu nombre a la oficina de correos. Y esa persona, desafortunada, lleva el papelito. ¿Y qué más tiene que llevar? ¿Alguien lo sabe? La autorización. Y el DNI. Y tu certificado de nacimiento. Y una muestra de sangre. No. Pero el DNI sí. ¿Por qué? Porque vas en nombre de esa persona. Estoy recogiendo este paquete en nombre de esta. Y esto es lo que nos dice aquí. Un apóstol es aquel que no habla lo que él quiere decir, sino que es uno que es enviado por alguien más. Así que pues, tenemos a estos apóstoles, hombres específicamente escogidos para representar al Señor Jesucristo, enviados con una misión. Después tenemos aquí la palabra profeta. A estas palabras, estos títulos, no son títulos que comúnmente los tengamos nosotros en nuestras congregaciones hoy en día. Pero no podemos pensar en profeta, porque aquí se nos dice que se constituye profeta,
como alguien que nos va a decir algo del futuro que sea desconocido con anterioridad. Un profeta, literalmente, es alguien que habla lo que Dios piensa acerca de una situación en específico. Alguien que expone aquello que Dios dice acerca de eso. Por eso un profeta en el Antiguo Testamento recibía una revelación de Dios para poder expresar lo que Dios decía acerca de esa situación en específico. Es alguien que divulga o anuncia algo que ha sido revelado. Por lo tanto, no es algo que sea místicamente escondido, sino por lo contrario, expone aquello que se ha dado a conocer. Después tenemos la palabra evangelista. Estamos mirando aquí los que tienen que enseñar, los que tienen que exponer. El evangelista es el que trae buenas nuevas. Esta persona, como vocación, está interesado en proclamar todo el evangelio de Cristo a toda criatura. Esto es lo que hoy en día comúnmente llamamos misioneros, ¿no? Pues él es misionero, pues él está encasquillado en esa función y hace eso solamente. Pero en el Nuevo Testamento lo encontramos exclusivamente, solamente 3 veces. Una, con Felipe. ¿Os acordáis quién era Felipe? Era un misionero, era un evangelista. Pero, bueno, el pero lo he puesto yo, era de los 7 principales, un diácono. Un diácono, evangelista. Eso es lo que pasa con los títulos, ¿verdad? Para nosotros chocan, entre comillas. No, pero es que si tú eres esto, tú no puedes ser esto. ¿Cómo que no? O no puedes ser esto si no eres esto otro. ¿Cómo que no? Ahora veremos lo que se nos dice en las Escrituras acerca de ser o no ser. Pero lo tenemos también en este pasaje y después también Pablo se lo dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4, versículo 5. Y finalmente tenemos aquí pastores y maestros. Estos dos van mano en mano. El pastor es el que cuida del rebaño, lo nutre, lo protege, suple sus necesidades. Y es esencial que veamos aquí que Dios es quien levanta y pone a cada uno de estos en el lugar donde están. Y después tenemos el pastor, es un lado de la moneda, y el maestro es el otro lado de la moneda, que es un profesor. Es al que instruye sobre una materia y que con la ayuda del Espíritu Santo puede impartir lo que la Biblia dice. Ahora, ¿os acordáis del versículo que hemos leído al principio de todo en 1 de Corintios, capítulo 14? ¿Qué ponía? Ya no os acordáis quizás, pero ¿cómo? Hágase todo para edificación, ¿vale? ¿Pero qué ponía antes? Lo he leído un poco rápido aposta, para que no os acordéis y tengáis que volver. 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 26. 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Vale? Ahora lo estás leyendo. Y dices, vale, ¿qué de especial con esto? Pues mira, acabamos de ver toda esta lista de personas que tienen que estar enseñando. Pero ¿qué dice ahora en este versículo? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, solo el pastor tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué dice ahí? Solo el pastor, ¿verdad? Solo el misionero. Solo el maestro. No, ¿qué dice? Cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros.
cuando reunís cada uno de vosotros. Ahora nosotros, en la forma que tenemos establecido aquí en nuestra iglesia, sí que es verdad que uno trae un mensaje, una predicación durante el culto. Pero ¿qué hay de antes y después del culto? Culto que llamamos, entre comillas, cuando empezamos con oración y acabamos en oración. Lo cerramos ese tiempo. Pero te viene alguien con un problema. Tú puedes tener un salmo. Tú puedes tener una doctrina. Tú puedes tener una lengua. Ay, Josué. Puedes tener una revelación. Ahora no tenemos el tiempo para meternos en cada una de estas palabras. Las he estudiado porque no quería meterme en un buen lío, ¿vale? Pero no os preocupéis, no me estoy metiendo en un buen lío. Porque la palabra se explica a sí misma. Lo que pasa es que tenemos el miedo del ambiente carismático que nos ha pervertido todo esto. Pero no hay nada de raro. No hay absolutamente nada de raro. Queremos hablar y queremos tener la libertad que nos da la Escritura. No decir, ¡ah! Ha dicho lengua. Sino poder aprender a decir, ¿qué es esto? ¿Veis lo que nos requiere el aprender? ¿Cuántas veces lo hemos pensado y lo hemos ignorado? ¿Cuántas veces lo hemos analizado y hemos dicho, ya sé que eso no es decir mucho, pero ese es el sentimiento, ¿no? Decir, es que es tan puntiagudo que mejor ni lo tocas. ¿Os ha pasado esto, verdad? Nos pasa con esto, ¿verdad? Decir, ¿y entonces qué quiere decir? Pues quiere decir lo que la Biblia dice. ¿Qué dice? Pues que las lenguas son lenguas conocidas. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque pueden haber interpretación y traducción. Si fueran cosas raras y extrañas, que es lo que se han inventado, entonces no podría haber traducción. Entonces, ¿puede haber una lengua? Por supuesto que puede haber una lengua. ¿Cuántas veces nos ha pasado que ha llegado alguien que no habla castellano y habla inglés? Y tú puedes tener una lengua. Tú dices, eso es muy sencillo, estupendo. ¿Y qué pasa? Que esa persona a veces quiere dar un testimonio. ¿Y qué hay que hacer? Hay que traducirlo. Eso es una interpretación. Hermanos, nos escabramos por cosas que no son tan escabrosas. Y porque se ha cogido como un nivel súper espiritual, cuando realmente sí que es verdad que el Espíritu Santo dio dones de lenguas y que algunos hermanos nuestros, nuestro hermano Pedro, empezaron a hablar en lenguas que ellos no conocían anteriormente. Y cada uno de los que estaban allí, ¿os acordáis de ese momento? Estaban escuchando el Evangelio proclamado en sus propias lenguas, en su propio idioma. Eso es el don de lenguas. ¿Qué más hay que para explicar? Pero tenemos que aprenderlo, y tenemos que estudiarlo, y tenemos que analizarlo, para entonces poder expresarlo. Entonces, cada uno de nosotros, si nos dice, cada uno de nosotros, somos quien también podemos enseñar. Cada uno de nosotros somos un ejemplo para alguien. Hay personas que van a venir y te van a pedir consejo. ¿Tú qué les vas a decir? ¿Vas a decir doctrina? ¿Vas a decir, como nos dice aquí, salmo? ¿Vas a dar una revelación correcta, una interpretación correcta acerca de lo que Dios ha expuesto en su palabra? Para eso tienes que aprender. Entonces debe haber aquellos que reciben la instrucción. Si miras otra vez en Efesios capítulo 4, nos dice aquí un par de personas, un par de colectivos que reciben la instrucción. Dice, a fin de perfeccionar, versículo 12, estoy en el Efesios 4, 12,
a fin de perfeccionar a los, ¿quién? A los santos. A los santos, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos es la palabra agios, que es la palabra común para santo, y quiere decir que es diferente del mundo porque es similar al Señor. Es distinguido o distinto. Son los que por un cambio distintivo han demostrado que ahora pertenecen exclusivamente a Cristo y gozan de la certeza de que el sacrificio cruento de Cristo les limpia de su injusticia, vil y depravados como eran. Ahora ante Dios son criaturas nuevas, nos dice en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es el cuerpo que debe estar recibiendo la instrucción, los santos. Pero después, más adelante, en el versículo 12 también dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de él, ¿qué pone ahí? Cuerpo de Cristo. ¿Tú perteneces al cuerpo de Cristo? ¿No? ¿Sí? No lo sé. Apréndelo. Entonces, ¿quién forma parte del cuerpo de Cristo? Pues son el cuerpo de Cristo, los miembros que se unen a Cristo en salvación. Efesios 4, del 15 al 17 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces es a través de la salvación en Cristo que estamos unidos a Él. Seguimos a Cristo como nuestra cabeza. Él es la cabeza del cuerpo. Los miembros del cuerpo de Cristo son la representación física de Cristo aquí en la tierra. La Iglesia es el organismo a través del cual Cristo manifiesta su vida en el mundo hoy. Los miembros del cuerpo de Cristo tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones adecuados para el funcionamiento correcto del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Pues simplemente quiere decir que como un cuerpo tiene muchos miembros, el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y cada uno tiene su función. Y no todos tenemos que abarcar todas las funciones. Esto es lo que nos pasa a algunos de nosotros. Intentamos acaparar. Esto lo hago yo. Y esto también lo hago yo. Y esto también lo hago yo. Y esto también lo hago yo. A mí me pasó ayer. Ayer yo tenía muchas ganas, pero muchas ganas. ¿No sabéis cuántas ganas tenía yo del zafarrancho? Os digo en serio, tenía muchas ganas de limpiar la iglesia. Ya era como, me había llegado a un punto de saturación de ver el cuarto ese todo lleno de cosas y el polvo y todo, y tenía muchas ganas especialmente de limpiar el cuarto aquí de la informática. Y cuando llego, me habían quitado mi trabajo. Juan se había puesto a limpiar el cuarto de la informática. Me sentí triste. Y fui a Francis con la cabeza baja y dije, ¿qué hago? ¿Dónde me pones? Es broma. O sea, tenía ganas de limpiarlo, pero ya estabas tú y digo, ya voy a hacer otra cosa. Pero yo tenía en mente hacer el cuarto, eso que lo sepas. Pero me encantó que estuvieras tú ya. Pero muchas veces en la iglesia es como, si no estoy yo, digo yo, como tú, como cualquier otro. Pero es que cada miembro tiene su función. Pero lo que nos pasa muchas veces es que como ya lo hace este, pues no lo hacemos. Pero cada uno de nosotros tenemos que aprender para ver
¿Cuál es la función que tengo que hacer dentro de la iglesia? ¿Dónde está mi sitio? Y no estoy hablando de los bancos. ¿Dónde está mi sitio para que el crecimiento de la iglesia sea efectivo? Tú no quieres ser un brazo que cuelga. ¿Para qué está ese brazo ahí? Pues nada, para distraer un rato. No, tú quieres un brazo que funcione, que sea útil. Y si Dios te ha llamado a ser brazo, tú no digas, no, pues seré brazo colgante. No, aprende a hacer la obra del brazo. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten un vínculo en común con los demás cristianos, independientemente de su origen, raza o ministerio. No podemos tolerar, hermanos, niveles de cristianos. No podemos tolerar de que yo soy más espiritual que tú. No se puede tolerar esto. De hecho, si te encuentras a un cristiano más espiritual que tú, el indicativo será que será más humilde que tú. Y que no le importará que pasen cosas a su alrededor sin que tú le menciones, sin que tú le pongas en alto, Eso es un problema. Porque todos los cristianos del cuerpo de Cristo comparten el vínculo de común del amor, independientemente de su origen, de su raza o de su ministerio. Los miembros del cuerpo de Cristo están seguros en su salvación. Los miembros del cuerpo de Cristo participan de la muerte y de la resurrección de Cristo. También comparten la herencia de Cristo. Entonces hemos visto que debe haber quien enseña y debe haber quien recibe la enseñanza. Hemos visto toda una lista de personas que enseñan y después al final hemos apuntado que todos en realidad debemos estar en alguna forma enseñando. Y después tenemos aquí quién recibe la enseñanza. Es que los santos reciben la enseñanza y el cuerpo de Cristo recibe la enseñanza. Entonces, si tú te encuentras que sería en este caso ambos, tú eres santo y formas parte del cuerpo de Cristo, debes estar recibiendo enseñanza. ¿Piensas tú que un predicador, por muy bueno que sea, no le hace falta recibir? Por supuesto que tiene que recibir. ¿Piensas tú que un evangelista, por muy buen evangelista que sea, no está deseando aprender más? Por supuesto que está deseando aprender más. Pero entonces llegamos al tercer punto, y con esto acabo. Solamente habían 3. Y es que debe haber un propósito para la enseñanza. Debe haber una razón por la que debemos querer aprender. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro para aprenderlo, es un libro para aplicarlo. La Biblia no nos sirve de nada si la tenemos toda aquí arriba. La Biblia debe hacer un cambio efectivo en nuestras vidas. Si no hace un cambio efectivo, es como si leyéramos cualquier otro libro de autoayuda. Pues sí, te puede servir por un tiempo, porque en el conocimiento lo tienes, pero debe afectar tu vida. Entonces, debe haber un propósito. Y el propósito tenemos 3, y lo vamos a mirar aquí rápidamente. En el primer lugar tenemos el versículo 12. Dice, a fin de, ¿qué pone ahí? Perfeccionar. Una palabra que no nos gusta. Perfeccionar. Es catartismos. Y es el ajuste exacto que describe o ayuda a que cada una de las partes individuales
funcionan juntas en el orden correcto. ¿Qué? ¿Vale? Básicamente, imagínate un relojero con muchas piezas y ese relojero coge todas las piezas, no sé cómo lo harán esto, sería fascinante ver cómo lo hace, ¿no? Seguro que es durante muchos días y van montando todas las capas que forman el reloj. Y como sabéis, tienen esos muelles y tienen ¿cómo se llaman esas cosas con los engranajes? ¿Vale? Me lo estoy imaginando, pero no me salía la palabra. Y tienen muchos engranajes y se van montando pieza a pieza. Yo no podría hacer eso porque soy extremadamente patoso, ¿eh? Con las manos, tú me das a mí unas pinzas y no puedo, no hago nada yo con eso. Me hace falta herramientas grandes, tijeras grandes y cosas de estas. Pero se pasan las horas ahí con esas lupas ¿sabes? Las gafas esas y van montando poco a poco ese reloj y le ponen la tapa y le dan cuerda y de repente esa aguja... Tiene que ser un momento de satisfacción, ¿verdad? Cuando la aguja esa empieza... Tac, 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 y te das cuenta de que el reloj que has montado está bien montado y todas las partes están funcionando correctamente en el orden correcto. Yo compré un reloj Casio. Los relojes Casio son buenos relojes. Pero compré un reloj Casio, mira, ¿ves? Levanta la mano si tienes un Casio, ¿no? Pues hay un reloj Casio, yo me compré un reloj Casio, pero lo compré por internet, ¿vale? Y entonces los Casios en general, el Casio que yo quería comprar, era un Casio barato. Era un Casio barato, pero además lo encontré más barato todavía. Y pensaba, pues mira, qué estupendo, más barato todavía. Y vino de China. No pasa nada porque casi todo viene de China hoy en día, pero vino de China. Cuando me llegó, no pesaba mucho el Casio. Y qué raro. Era de plata, de estos, los típicos de los años 80. Tal. Y tenía un defecto. Y era que se adelantaba solo el reloj. Pues de repente, con la ansia, llego tarde, yo no sabía que era tan tarde, llego a clase, ¿qué pasa? Es que no, todavía quedan 10 minutos para la clase. Y es que y miraba el reloj y entonces volví a ponerlo bien. Y al día siguiente lo mismo. Y me pasó varias veces. Y digo, no sé qué me está pasando, hasta que me di cuenta que no era yo, era el reloj, que era una copia de un Casio. No era un Casio, era una copia de un Casio. Y este reloj no estaba funcionando correctamente. Era como si dijéramos un brazo colgante. Tenía la forma, tenía la identidad, pero no estaba haciendo la función que tenía que hacer. La perfección de un artículo que funciona correctamente. A mí me gustan las herramientas que funcionan bien, que hacen el cometido que tienen que hacer y que lo hacen de forma correcta. Y dices, qué gusto de herramienta. No sé si os ha pasado a vosotros. A veces usan una herramienta mala y después usas la herramienta la que tienes que usar, ¿eh? Y dices, hombre, qué gustazo. Y entonces te dicen el precio, ¿no? A fin de perfeccionar. Se usa esta palabra exclusivamente aquí. Es la única vez que sale en el Nuevo Testamento. Conlleva la idea de trabajar juntos que se consigue por medio del ejercicio. O sea, que tú consigues hacer algo por medio del ejercicio. Lo haces una vez, te sale mal. Lo haces otra vez, te sale mal. Pero con el tiempo vas consiguiendo que el camino que tienes por delante lo consigues hacer. Es llevar a cristianos del pecado a la obediencia. Esto es de lo que se trata.
Es cuando ves a alguien que está haciendo algo que va en contra de lo que la Biblia dice. No te quedas callado. Y dices, "Ah, alguien más ya hablará con él. Alguien con más caché espiritual. Algún pastor, algún apóstol, algún profeta. Y hay de él que le toque el evangelista. Pero yo no. Pero todos hemos sido llamados a poder perfeccionar el camino de cada uno. ¿Cómo lo sé esto? Mira el pasaje este. Es que no hace falta que miremos más allá de este pasaje, porque dice, entre todos, entre todos. Claro, si caes solamente en uno, claro, en el momento que ese está fuera, ¿ahora qué? Cada uno de nosotros debemos estar animados para fortalecer y aumentar y animar y construir. ¿Pero para qué? Para perfeccionar, ese es el primer punto. La segunda cosa es que dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, ¿cuándo se acaba esto? En el cielo. ¿Vale? Pero hasta entonces estamos trabajándolo. ¿Qué quiere decir? Hasta que lleguemos a la unidad. Pues mira, eso te da el cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo cuando ves a un hermano que está pecando, que está en medio de algo que no tendría que estar, cómo vas y le dices, hermano, que te he visto, arrepiéntete? No, porque tú sabes tu propia debilidad, tú sabes cómo Dios ha tratado contigo en el pasado y puedes acercarte con amor y decir, quiero hablar contigo acerca de algo. Y que sepas que no estás solo en esto, porque el Señor obró en mí con esto hace... Y ese espíritu de mansedumbre, de humildad, es el que trae la unidad. No es el desgarre, sino que es la unión. La fe que se requiere, la fe que se refiere al cuerpo de verdad revelada, que constituye la enseñanza cristiana, particularmente el contexto completo del Evangelio. Aquí está hablando de esa fe que es completa. Debemos estudiar para poder ayudar a llegar a la unidad y al conocimiento del Hijo de Dios. Pero finalmente tenemos aquí el versículo 16, el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces tenemos que crecer ¿en qué? En todo, en Cristo. Esta palabra es auxano, que es causar un incremento. Esta es la clave para que el creyente sea un discípulo auténtico, que no es uno que simplemente, oye, yo ya estoy, yo he llegado a mi límite, estoy saturado ya. ¿De qué estás saturado? ¿De Dios? ¿Del conocimiento de Dios? ¿O de tantas otras cosas que nos rodean, que quizás tenemos que ir desprendiendo para poder disfrutar y aumentar más en el conocimiento de Dios? El Señor requiere un progreso sin parar. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque el resultado lo veremos finalmente en el cielo. El resultado de lo que hemos dicho aquí, de llegar a la unidad en la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, solamente lo llegaremos a ver el resultado en el cielo. Pero esa es nuestra meta.
es ir haciéndolo, ir progresándolo hasta aquí. Y eso nos ayuda a decir, vale, yo quiero crecer, yo quiero aumentar. Y por eso debemos ser una iglesia, como individuos dentro de la iglesia, que aprendan, que no se echen para atrás cuando vean algo que, esto no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Pues no lo sé, pues lo dejo. No, que lo investiguemos y lo indaguemos y estemos dispuestos a aprender más acerca de la palabra de Dios y lo que Él quiere para nosotros. Que el Señor nos ayude a cada uno. No es que sea fácil, pero sí que es lo que Dios quiere.